yo escojo con mucho cuidado los periódicos que leo. Pues aún en los periódicos más serios, digo, uno puede leer el periódico que ustedes quieran. Yo leo en periódicos también en inglés. Y hay, por ejemplo, en el New York Times, hay una sección que se llama Esto ocurrió en la Internet. Y yo ya les escribí, les dije, oiga, no pongan eso. Me dijo, no, oiga, señora, ¿dónde vive? O sea, porque me puse muy, oigan, esto baja la calidad del New York Times. Me dijeron, no, señora, estamos con los tiempos. O sea, hay muchas cosas que ocurren en la Internet que tienen mucha relevancia. Y me dieron un calladón de boca terrible. Aquí Trump subió al poder gracias a la Internet. Ok. Luego no me acuerdo cuando Nochistlán, que hubo durante Peña Nieto, no sé si se acuerdan, una entrada muy violenta del ejército en Nochistlán por unos maestros, etcétera. Fue un relajo. Y yo me enojé mucho con los del New York Times porque según yo no habían cubierto bien eso. Entonces escribí al editor, soy una lectora que está indignada porque no cubrieron tal o cual. Y me contestaron, señora, por favor lea con cuidado el periódico, está en la parte izquierda inferior una nota con fotografías que cubre eso, se le ofrece otra cosa, yo pedirles una disculpa. O sea, es un periódico que tiene sus sesgos, si uno se entrena en leer periódicos se da cuenta de cuáles son los sesgos, pero es un periódico serio, que tuvieran esta sección sobre qué pasa en la Internet y que hablaran de una muchacha a la que un novio le robó unos zapatos y luego se los regaló otra muchacha y todo salió en la Internet y se armó un relajo, me pareció una falta de seriedad. Me dice, pues no es una falta de seriedad porque muchos de nuestros lectores usan constantemente en la Internet y se informan en la Internet en lugar de informarse leyendo el periódico con seriedad, con estos como balazos. Entonces he aprendido a lo largo de los años a tomarme el asunto muy en serio, aunque mientras más aprendo menos quiero participar. Les voy a decir por qué creo que es muy importante leer. Leer, a diferencia de la Internet, al menos en este país, no está considerada una actividad prioritaria. Está considerada una actividad vagamente fifí. Eso significa que es una actividad que tiene ciertas connotaciones de clase, cosa con la que no estoy de acuerdo. Si el sistema de bibliotecas que se supone que debe de servir en este país funcionara realmente, todos tendríamos libros a la mano sin necesidad de gastar demasiado. Y un libro no todos son baratos, pero los libros clásicos, como decía Tito Monterroso, todos son baratísimos. Si ustedes salen a comprar la Divina Comedia van a encontrar una edición baratísima. Si salen a comprar la poesía de Alfonso Reyes, para hablar de un regio, van a encontrar una edición baratísima. También van a encontrar unas preciosas, pero pueden encontrar una accesible. Si van ustedes a una biblioteca escolar, van a encontrar la poesía de Alfonso Reyes en una edición que yo les aseguro que cuando la saquen no va a tener mucha gente esperándola. Es importante lo que les estoy diciendo porque es como si se hubiera abaratado el conocimiento y la frivolidad se hubiera encarecido. Pero no solo la frivolidad. A mí qué me importa, yo no voy a hablar mal de la gente frívola. No me interesa porque yo también soy frívola. Estoy hablando del conocimiento y de la falsedad como cosas que se oponen. Y bueno, estamos en el país de Jaime Maussan, entonces ustedes entienden lo que les estoy diciendo. O sea, no estoy criticando a alguien porque le interese ver moda o porque le interese ver tutoriales de maquillaje. Estoy preocupándome porque eso está sustituyendo a las noticias y al conocimiento y porque eso crea un ambiente propicio para que alguien como Jaime Maussan vaya con una especie de piñata peruana que no entiendo muy bien de qué trata, pero no creo que no atañe a los problemas que deberían de estarse tratando en el Senado, como la desaparición de miles y miles de mexicanos, y que este hombre esté en el Senado con esos monitos en un sexenio donde se ha hablado mal de la ciencia y donde se ha perseguido a los científicos. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer?
nosotros lo que podemos hacer es leer. Como les digo, parece ñoño, pero si fuera ñoño, ¿por qué en Cuba meten a la gente a la cárcel por tener libros que no están aprobados por el régimen en su librero? Si es ñoño leer, ¿por qué los nazis quemaron pilas de libros? Si es ñoño leer, ¿por qué en Rusia no se pueden leer autores que no estén aprobados por Putin? Para mí es muy importante la pregunta. Todos han censurado la lectura. Desde la Iglesia en el Renacimiento, y bueno, antes en la Edad Media, aunque en la Edad Media era un poco como que no venía al caso, casi nadie leía, los libros eran carísimos. O sea, la censura empezó con la imprenta, porque antes los padres copiaban los libros a mano y los tenían en bibliotecas donde estaban encadenados los libros, porque el esfuerzo humano para hacer un libro era tan grande que la tentación de robarse un libro debe haber sido una cosa terrible. Entonces los encadenaban al librero. Y aparte, cuando uno entraba a una biblioteca, que no era cualquiera quien pudiera entrar a una biblioteca, tenía que hacer un juramento de nunca entrar con una lámpara y no tener cuidado, porque si aquello se incendiaba. Y aún así, en el mundo clásico, se incendió la biblioteca de Alejandría. O sea, estoy hablándoles de verdaderamente los libros como objetos, que son objetos que provocan cambios. Y si no provocan cambios al corto plazo, los provocan en nosotros de inmediato, al menos mientras estamos leyendo. Y esto lo pueden comprobar cuando salgan de aquí y agarren un libro. Perdón, es que me está brincando el ojo, no sé por qué, me da como emoción, pero no sé por qué. Entonces, bueno, como les decía, leer no es fifí, leer es soberano, leer es autónomo y leer es casi siempre solitario. La internet nos da la sensación de que estamos leyendo en conjunto y puede que en algunos casos sea verdad, pero el acto de leer debe de ser en primera instancia solitario y luego hacerse en comunidad. Porque por supuesto todos hemos oído gente que está leyendo un libro que nunca ha leído en comunidad y se hace bolas y se tropieza porque no está familiarizado con él. Porque el libro tampoco es un objeto deleznable, es un objeto que tiene conocimiento adentro, o tiene entretenimiento adentro, o tiene material subversivo adentro, o tiene una receta adentro. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces hay que familiarizarnos con él, entender lo que trae adentro y luego proceder al acto colectivo. Yo para escribir esta conferencia, que parece que la estoy diciendo de memoria, pero no, es que nada más que estoy emocionada, pues leí, ¿no? Leí datos, estadísticas, etcétera. Yo les quería decir, bueno, ya que estábamos hablando de Jaime Maussan, que una sociedad que no lee es presa fácil de cualquier cantidad de tonterías. Lo podemos ver con lo que pasó en Estados Unidos cuando la pandemia, que luego desgraciadamente se repitió aquí. La gente tiene poco acceso a los libros en México porque no le interesa leer. ¿Por qué no le interesa leer? Yo tengo una teoría. Leí una vez en una descripción acerca de las costumbres lectoras en Lagos, que es una capital africana, que la gente en Lagos lee muy poco porque los transcursos entre el trabajo y la casa son muy largos. ¿A qué les suena? Son tan largos y el trabajo es tan duro y tan mal pagado que cuando la gente llega a su casa, se baña. Esto les va a sonar muy familiar, pero la verdad las condiciones en Monterrey son muy superiores a las de Lagos. Se baña si hay agua, pero ustedes, lo de Lagos obedece a otras razones. No nada más a que no llueva, sino que no hay servicios públicos decentes. O sea, no todo el mundo tiene drenaje en Lagos. Se bañan si pueden, se acuestan en la cama. Esto es un estudio hecho a base de cuestionarios cuidadosos. Ve alguna idiotez en el teléfono y se duerme, y al otro día se despierta a las 4 de la mañana para irse a trabajar. Entonces digo, bueno, el arma secreta de muchos gobiernos es el cansancio del ciudadano promedio, que tarda un montón en llegar a trabajar,
trabaja como loco, porque que les digan que los mexicanos son flojos es una tontería monumental. Nada más párense enfrente de un taquero. Lo que tenemos nosotros es un grado de ineficiencia alto, porque a la gente no se le educa para trabajar. La gente aprende sobre la marcha cómo hacer su trabajo. Pero yo tengo para mí que de repente veo recaditos que dicen México no domina el mundo porque no quiere, y ponen alguna solución ingeniosa, lo que llamamos el famoso ingenio mexicano, que es hacer que un avión avance con un tornillo y una cuerdita, pero en el que confío yo muchísimo, porque somos gente que ha aprendido a trabajar con lo menos, con poco entrenamiento, sueldo bajo y cansancio de por medio. No, hombre, si tuviéramos otras condiciones y estuviéramos seguros de que la gente obedecería las leyes y que, no sé, quien cometa un delito será castigado, este país tendría absolutamente otra visión de las cosas. Por eso vengo a decirles que leer es una actividad que puede cambiar, por lo menos, si les digo, no el destino del país a corto plazo, aunque la educación cambia los destinos de los países. Cuba por eso ha podido soportar tantas cosas hasta ahorita, aunque Cuba ya no es ni la sombra de lo que fue. Pero tuvo un momento, Cuba, que ya está sepultado bajo las arenas del tiempo y la demagogia, en que la educación era muy importante. Y produjo un montón ahorita no son los mismos médicos, ¿no? Estamos viendo lo que queda de una cosa que sí fue un experimento padrísimo de educación social, en la que todo el mundo podía leer, porque todo el mundo sabía leer, y donde se les daba una educación de primera categoría, ¿no? Por eso han aguantado hasta ahorita a los pobres, porque ellos también tienen ingenio cubano de sobra, y ahí sí no es un tornillo con una cuerdita, ¿no? Es un tornillo partido en dos, pegado con un quién sabe qué y una cuerdita que alguien hizo con una palmera que se cayó, o sea, de veras. Y han resistido, digo, ya está, yo digo que ya está en las últimas ese régimen, pero bueno, la historia siempre puede a uno darle unas sorpresas horribles, pero soportaron tanto porque tuvieron una experiencia de educación impresionante. Los rusos, que son, ahí va una historia de lectura que a mí me conmueve mucho. Los rusos, que han sufrido tanto, son una nación extraordinariamente lectora, productora de poetas y novelistas de rompe y rasga. Ellos siempre están muy orgullosos de sus novelistas, a los cuales a todos encarcelaron. Y a todos los mandaron a campos de trabajo, pero luego los reivindican y los leen con pasión. Pero hasta Dostoyevsky el zar lo mandó a la cárcel y estuvo en Pedro y Pablo y le hicieron, Pedro y Pablo es una cárcel súper horrible, y luego le hicieron un simulacro de fusilamiento y lo dejaron fatal de los nervios, porque lo iban a fusilar y ya saben, lo acomodaron, no le dijeron que si quería su último cigarro, creo que esa es una costumbre muy mexicana, por eso se dice chupar faros, porque durante la revolución les decían a la gente, ¿quieres chupar faros? O sea, chupar tu último cigarrito antes de que te fusilen. De ahí viene esa expresión que usamos todos los días, que decimos, ya chupó faros, viene de la revolución de eso. No le ofrecieron a Dostoyevsky ni la compasiva, ni el gesto compasivo de un cigarrito. Lo iban a fusilar y a la mera hora no lo fusilaron porque llegó un perdón. Y lo dejaron hecho un manojo de nervios. De por sí el pobre era así como, bueno, pues ya después de eso quedó hecho una ruina. Bueno, a lo que voy es que ellos han producido escritores prodigiosos. El inventor de la ciencia ficción es un ruso que se llama Samiatin, que escribió una cosa maravillosa que se llama Nosotros. Bueno, no se puede imaginar la cantidad de escritores, salen debajo de las piedras. Y durante las partes más censoras del régimen, muchos libros quedaron prohibidos. Y los rusos los escribían con miles de hojas de carbón, escribían los libros que circulaban, y circulaban
en esas copias al carbón en un sistema de préstamos civiles que se llama el samizdat. Entonces, alguien prestaba un libro prohibido, yo qué sé, vamos a decir, ya que estamos hablando de Dostoyevsky, los hermanos Karamazov, ¿no? Y alguien entonces copiaba a los hermanos Karamazov a máquina, en cirílico, por piedad. O sea, lo que les estoy hablando es una hazaña humana hecha a altas horas de la noche, con peligro de que le cayera a la policía y los pusiera como chanclas y se los llevara a la cárcel 6 meses por estar copiando un libro prohibido. Y circulaban los libros muchísimo. Nunca se dejaron de leer a los autores rusos prohibidos porque la gente los copiaba a máquina en la noche. Y hasta hay chistes. Mi esposo, que creció en una familia que tenía unas simpatías soviéticas muy, muy fuertes y que se volvió esa simpatía familiar una especie de advertencia para mí, porque bueno, yo creo que Stalin es una de las cosas más feas que le ha pasado al planeta. Dice que contaban chistes del samizdat, que por ejemplo, una señora ve que su esposo está copiando un libro a las 3 de la mañana y le pregunta, ¿qué estás copiando? Dice, La Guerra y la Paz. Pero si La Guerra y la Paz está permitida. Sí, pero así sí la leen los niños, ¿no? Porque la censura hace que nosotros tengamos ganas de leer, pero cuando la censura está disfrazada, no nos damos tanta cuenta. Y ahorita toda la actividad lectora está disfrazada de ñoñería. Señores, no hay nada menos ñoño que leer ahorita. Nadie lee. Es lo más punk que podemos hacer. Es que nos vean leyendo precisamente a Alfonso Reyes. Todo el mundo va a decir, ¿pero qué le lees a Alfonso Reyes? Pero si Alfonso Reyes está enterrado bajo las arenas del tiempo. No, señores. Si leemos el diario de Alfonso Reyes, nos daremos cuenta que no está enterrado en ninguna parte. Está vivito y coleando y con muchas cosas que decir. Entonces, yo opongo la lectura en el formato que quieran. Yo traté de leer en el teléfono, no puedo, pero no puedo porque siempre pierdo los lentes, no por otra cosa. Me parece bien leer libros en el periódico, en el Kindle, en la fotocopia del ruso, en ediciones baratas, en ediciones caras, como sea, me parece bien leer. Opuesto a la comunicación de noticias por internet. Lo digo como un aviso de urgencia. Ustedes aquí en Monterrey sabrán a lo que me refiero cuando digo, por ejemplo, que la liberación femenina, entendémosla como ustedes quieran, está dando una vuelta involucionando hacia atrás a pasos agigantados con la complicidad de nosotros. Cosa que a mí me pone los pelos de punta. Cada vez que yo voy al gimnasio, me enfrento con físicos que son imposibles y que vienen directamente de Kim Kardashian, perdónenme, porque no hay que ser un detective así muy genial, ni que estudiar antropología, para ver que alguien que es de una curvilínea que no existe en el mundo natural, ¿en quién se inspiró? ¿No? En alguien que se supone que es una triunfadora. A mí me matan y me ponen en el potro como los medievales. Yo no les puedo decir, aparte del dinero, en qué consiste el triunfar de esta señora. Estuvo casada con un señor que se notaba que estaba como un chivo de aquí a mi casa y yo vivo en México, ¿no? O sea, Kanye, perdón, o sea, yo no me puedo imaginar una conversación con Kanye West, discúlpenme, es una locura. Estamos todos presos cada vez más, enjaulados en una cosa de comparación, porque no hay nada que facilite más la comparación que las redes sociales. Y esto no les voy a decir que lo sé por experiencia. No tengo redes sociales, pero les digo que leo libros sobre las redes sociales como loca. ¿Por qué no ha aumentado la felicidad de la gente con las redes sociales si son tan buena onda? ¿Por qué la gente en países como China o como Corea del Sur se hacen cirugía plástica para verse mejor en el teléfono, no en persona, en el teléfono? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno está dispuesto
a sufrir. Oigan, si yo me voy a hacer una cirugía plástica, pues lo mejor es que me vea mejor en persona, no en el teléfono. Digo, a mí qué me importa cómo me vea yo en el teléfono, ¿no? Pero si tiene uno muchos seguidores, que aparte también el lenguaje me irrita mucho. Seguidores, yo digo, ¿cómo seguidores? A ver, yo no voy a seguir, el que no conoce a Dios a cualquier burro se le hinca. ¿Yo por qué voy a estar siguiendo, o sea, o pidiendo amistad a alguien con quien no me he sentado jamás? A ver, cuando yo era chica, pedir amistad era una cosa muy riesgosa. Era acercarse a alguien y quedársele viendo como diciendo, a ver si le caigo bien. Mientras más aumentaba la edad, menos riesgoso se ponía. Pero en la primaria, por ejemplo, era una bronca. Porque si uno se quería juntar con una niña, me acuerdo perfecto del lenguaje y todo, se quería juntar con una niña a la que le podíamos caer mal, la niña nos podía dar la espalda y no pelarnos en todo el recreo y nos regresábamos a nuestro asiento con una sensación de fracaso. O cuando no le gustábamos al niño que nos gustaba a nosotros. Ahora, pedir amistad a alguien, una opinión coincidió con la mía, no, perdónenme. Y seguir, no, perdónenme. Oigan, no, ¿cómo seguir? ¿A dónde? ¿Seguir a Kim Kardashian? ¿A dónde? La cantidad de dinero que tiene Kim Kardashian no me permitiría a mí en la vida real seguirla ni al baño, porque tiene guaruras, supongo que le pondrán un baño de oro, ¿yo qué voy a saber? Un baño rejuvenecedor cuando entre, ¿yo qué voy a saber? Con láser, yo no sé, ¿no? ¿Yo qué tengo que ver con esa gente? ¿Por qué lo voy a seguir? ¿Por qué voy a seguir? Oigan, me tomé el trabajo de buscar quiénes son influencers en México. Es pura gente con la que yo no me sentaría a tomar un café ni aunque me pagaran. ¿Por qué? ¿Por qué son influencers? Gente que no puede redactar un párrafo. No quiero. No quieran ustedes, se los recomiendo que no quieran. Hay un poema de Quevedo que dice, que, retirado en la paz de estos desiertos, por desiertos tenemos que entender que estaba solo, con pocos pero doctos libros juntos, dice algo así como, estoy en conversación con los difuntos, o sea, los autores de los libros, y escucho, oigan esto, escucho con mis ojos a los muertos, porque estoy leyendo. Oigan, si tengo chance de escuchar con mis ojos a Platón, siglo V antes de Cristo, ¿por qué voy a escuchar? No quiero decir nada desagradable, pero déjenme pensar en una de las personas que leí que eran influencers muy importantes. Ay, oigan, les voy a quedar mal. Pero bueno, hay unas personas muy extrañas, ¿no? Que son influencers que tienen muchos seguidores, millones de seguidores, ¿no? Bueno, pues perdónenme, pero eso es lo que hace que en este país, el Senado reciba a Jaime Maussan con sus momiecitas peruanas. Miren, recibir un payaso y no recibir a las víctimas de la violencia, a los padres de las víctimas de la violencia, es un hecho grave que se nos pierde entre la algarabía, porque de veras estamos sometidos a mucho ruido mental. Tampoco quiero decir ñoñerías aquí, porque las hay. Una persona cuyo nombre no voy a decir, pero que ustedes sabrán inmediatamente quién es cuando repita lo que dijo en una tontería que hacen de promoción de la lectura, si te acerca un agresor, dale un libro. Pues mira, a menos de que tu libro tenga gas, que ponga a la gente a dormir, eso no sirve no voy a decir groserías, pero no sirve de nada. Cuando la oí, porque me di cuenta que no leía nada, porque digo, no lee nada, me acordé de una anécdota medieval que a mí me da mucha ternura. Un obispo alemán se fue a tratar de convertir a los frisones, que era un pueblo germánico bastante hirsuto, y les tiró un olmo en el que ellos creían que había espíritus silvánicos que los favorecían.
Y estos frisones lloraban y le decían que por favor, que no, pero el obispo era necio como él solo y les tiró su árbol. En la noche, cuando el obispo se estaba yendo en su caballo, vino una de estas personas que realmente estaba muy molesta, con una espada, y dejó al obispo hecho sopa juliana. Antes de morir, el obispo se puso la Biblia aquí, y la Biblia quedó hecha a pedazos. El libro no sirve así. El libro cambia a un largo plazo las sociedades y a corto plazo a quien lee. Lo que sí les puedo decir es que el cristianismo, que era una secta despreciada de esclavos que venía de Medio Oriente y que se echaba a los cristianos a los leones en Roma, luego Roma se volvió el Pentágono del papado, porque no tengo otra manera de describir lo que yo vi en Roma, ¿no? Yo llegué, vi el Coliseo y dije, madre, aquí echaban a los cristianos a los leones, ¿no? Mi abuelita me leyó Fabiola cuando yo era chica y yo decía, no puede ser, ¿cómo San Pancracio? Y se lo comió la pantera, y bueno, ya saben, ¿no? Más tarde, en ese mismo viaje, voy al Vaticano y digo, ¿qué es esto? Las estatuas de los papas son como de superhéroes, enormes, de mármol blanco. ¿Qué onda? ¿Cómo cambió la vuelta total de la historia de la secta perseguida a la religión que formó la Europa contemporánea? Entonces, no lo podemos creer. Eso se dio a base de las ideas y de los evangelios. O sea, no se puede creer lo que hacen los libros. Por eso los queman, los persiguen, los ignoran, los esconden, los censuran, los quitan de la biblioteca. Ahorita en Estados Unidos, la derecha y la izquierda, en una conjunción que sí me pone los pelos de punta, están quitando muchos libros de las bibliotecas infantiles porque les parecen políticamente incorrectos. Así como se prohíbe la lectura de algunos clásicos porque no tienen nuestros valores. Pues claro que no tienen nuestros valores, tienen otros, son viejos. ¿Yo qué puedo tener yo en común con Homero? Me encantaría tener la inteligencia de Homero. No la tengo. Tenemos que recordar además cosas como que la Ilíada no se recogió por escrito durante generaciones, porque ese es el valor de las historias, ese es el valor de las ideas. Dudo muchísimo que dentro de 2 generaciones vayamos a estar hablando de los dichos, que no conozco un solo dicho de Kim Kardashian. Solo conozco su alarmante físico. No, la cara es muy bonita, pero la cara es resultado de, perdónenme, cuántos viajes al quirófano. Ahora, lo que está del cuello para abajo es irreconocible como humano, más que en una versión completamente caricaturesca, ¿no? Yo la verdad es que sí, ese es el punto en el que siento que la liberación femenina está como derramándose en frivolidades. Discutimos con mucho coraje si vamos a leer o no a varones, o vamos a leer a Nabokov porque tiene un libro sobre pedofilia, que el protagonista, no el héroe, hay que recalcarlo, no el héroe, el protagonista se enamora de una niña. Oigan, tenemos que leer esas cosas simple y sencillamente porque al salir al mundo están presentes. Borrar el libro no borra la realidad. Borrar el libro borra nuestra capacidad de entender la realidad por medio de la experiencia ajena. No sé, hay una campaña ahorita mundial contra el saber y contra la sensatez, que se manifiesta de formas concretas muy alarmantes. Por ejemplo, enfermedades que habían sido erradicadas por las vacunas han vuelto, porque hay movimientos antivacunas. Los movimientos antivacunas son una de las cosas más tontas y contradictorias que se me puede ocurrir que existan. Las personas que más participaron en los movimientos antivacunas en Estados Unidos murieron de COVID. Es una cosa que no entiendo. Si la vacuna costó, digamos, tanto dinero, esfuerzo humano y se sintetizó en tan poco tiempo dada la urgencia y el estado de la medicina ahorita que es muy avanzado,
lo normal hubiera sido ir y ponérsela de inmediato. Y en Estados Unidos había gente que decía desafiantemente, no me la voy a poner. Y no solo no me la voy a poner, voy a ir con mi malestar a un concierto de rock. Y el baboso de Eric Clapton dio conciertos de rock en estados donde la gente no se vacunaba. Los conciertos se volvieron hotspots. Todo el mundo se enfermaba. Luego no sé si ustedes recuerdan que hubo caravanas que decían vamos a no vacunarnos y vamos a demostrarles a todos que no nos vamos a infectar, y no pudieron demostrar nada porque se infectaron. Pero entonces el movimiento antivacuna se extendió y gente tuvo sarampión, tuberculosis, polio. Oigan, ¿qué onda? Entonces uno dice, a ver, espérame, una cosa es que tú leas tonterías en tu teléfono y otra cosa es que esas cosas que lees determinen tus decisiones. También por eso vengo a decir, hay que leer, ¿no? Porque yo no, ante la pandemia, por ejemplo, yo no podía creer que alguien me dijera, es que si te vacunan te van a poner un chip y Bill Gates va a saber todo de ti. Yo decía, Bill Gates ya sabe todo de ti, es dueño de Microsoft. O sea, no necesita ponernos ningún chip. Sabe todo, sabe qué compras, sabe todo. O sea, Bill Gates, Elon Musk, el pelón el dueño de Amazon, todos ellos saben todo de nosotros. O sea, es terrible. Como dice un cómico que yo adoro, nadie lee nunca los avisos de privacidad y los contratos de Netflix. Igual ya les dijimos, quédense con mi alma, les regalo mi gato, todas las pijamas las voy a comprar con ustedes. No nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, Twitter, ahora X, Elon Musk es otro de los que me cae, así que X es dueño de los tweets de la gente y los puede alimentar a su inteligencia artificial con los tweets de la gente. Por eso muchos escritores están retirando. O sea, no crean que el movimiento contra la inteligencia artificial está encabezado por una bola de señoras que no entienden lo que están hablando. Entre ellas estaría yo, yo no entiendo nada de la inteligencia artificial. Solo digo, habiendo tan poca natural, ¿por qué vamos a cultivar la artificial si deberíamos de cultivar la natural? Tenemos problemas súper apremiantes. Miren, esto no se los tengo que decir a ustedes porque ustedes lo saben mejor que yo. Este es el estado donde murió Devani Escobar y es el estado donde nació Karely Ruiz. Aquí hay una contradicción que es muy dolorosa, de la cual no puedo decir nada más que es una contradicción dolorosa que tenemos que resolver en la vida real y que lo que nos puede informar para resolver y exigir como sociedad que esa contradicción cambie es leyendo con atención. Libros sobre la liberación femenina, libros sobre la internet, libros, qué sé yo, sobre la violencia en las sociedades, pero leer, porque no podemos resolver una cosa tan cruel solo con las noticias del teléfono. Esto, cuando yo me di cuenta de que iba a venir a Monterrey y que esa contradicción a mí me rondaba desde hace mucho tiempo, yo no he visto nunca un OnlyFans. En eso me declaro absolutamente ignorante, pero sí sé qué es, porque muchos influencers tienen OnlyFans. Y porque en el periódico aparecen noticias como que a los atletas mexicanos, a los que se les ha negado el presupuesto para competir fuera de México, algunos tienen OnlyFans para juntar para sus uniformes, su entrenamiento, sus proteínas y sus vitaminas, y me puso tristísima la noticia, tristísima. Pero me da más tristeza la noticia de Devani, porque Devani juntó en sí misma, con la foto que le tomó el chofer del Uber, una imagen que es la imagen que nos ronda, que es la muchacha solitaria en la noche y en peligro, ¿no? Que eso es una cosa que nos atormenta, que nos asusta y que tenemos que resolver como sociedad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Exigiendo. ¿Y cómo vamos a exigir
que se entienda nuestra exigencia leyendo, porque solo así la vamos a poder articular. No sé si estén de acuerdo conmigo. Si no están de acuerdo conmigo, díganmelo, ahorita platicamos. No soy nada, ¿cómo les diré?, enfática en mis opiniones, más que cuando son estas cosas, pero más bien, si ustedes se fijan, estoy siendo enfática en mi pregunta. Si ustedes no están de acuerdo con mi pregunta, díganmelo y platicamos, porque estoy dispuesta a oír cualquier propuesta, porque siento que estamos en un momento de una gran urgencia humana y espiritual. Yo vivo con una parte de mi vida triste por las noticias mexicanas, otra parte de mi vida verdaderamente con los pelos parados por las noticias del Medio Oriente, que no entiendo, perdónenme, pero no entiendo eso. Lo que pasó en estos días no lo entiendo, es suicida, no lo entiendo. El Estado de Israel hace muchas cosas indebidas, muchísimas, pero tiene un armamento de locura, precisamente porque porque hay una cosa histórica que determina eso del Estado de Israel. Hay que entenderlo, pero también hay que entender lo palestino. Ahora, esta escalada, ¿saben quiénes van a sufrir? Las señoras, los niños, los señores que se estaban yendo a trabajar, tanto en Palestina como en Israel. Como nosotros sufrimos por la guerra contra el narco, que nadie nos preguntó, que inició uno, ignoró el otro y fomentó el otro. O sea, no diré nombres porque los tres nombres son verdaderamente igualmente culpables. ¿Y a quién nos dijo, oigan, vamos a hacer una guerra que nos va a traer los peores problemas de seguridad que se nos han ocurrido? ¿Cómo ven? Todos hubiéramos dicho, de ninguna manera. Absolutamente de ninguna manera. Necesitamos esos recursos para que haya agua en Monterrey, presas, yo qué voy a saber. Necesitamos esos recursos para que la UNAM tenga recursos, quiero decir, dinero ya que está sobrepoblada. Necesitamos recursos para hacer más. Ya voy, me quedan 10 minutos. Rápidamente les voy a decir, esos recursos los necesitábamos para mejorar como sociedad y para que la pobreza no fuera un mal que solo se cura con dádivas, sino que la propia gente con educación pudiera superarla. Tenemos 10 minutos para que ustedes me digan lo que quieran. Hasta estás equivocada en todo y les juro que no voy a decir nada mala onda. De cómo vamos a solucionar el problema de la contradicción entre que yo lo estoy diciendo Monterrey porque venía para acá y me dio ilusión estar aquí, pero no pude evitar recordar que es el estado donde murió Devani y nació Carelli, ¿no? Y donde prosperó Carelli, que es una chica muy próspera, es una de las influencers. Oí una entrevista con ella y no ata ni desata, hombre. O sea, es una mezcla de inocencia y cinismo que no entiendo muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa es mi pregunta. Ahora ustedes pregúntenme a mí, o háganme observaciones, o regáñenme. Sí. Gracias, buenos días. Estamos hablando de que necesitamos de todas las maneras posibles invitar a los niños y a los jóvenes, por supuesto, porque son el futuro, a que lean. Si las mamás, los papás no pueden, porque a lo mejor no tienen esta cultura, tampoco de la lectura, porque se la pasan trabajando y en la escuela no se inculca. ¿Qué es lo que podemos hacer el resto de la gente, de los ciudadanos, no sé, a lo mejor los medios, las autoridades? ¿Qué es qué se podría hacer? Leer. Me ha tocado, cuando he publicado un libro, que me mandan un periodista. Yo trabajé en la jornada como articulista. Yo sé que entrevistar y todo es otra cosa mucho más cansada físicamente. Pero me tocaba que me llegaban a preguntar, porque el periodista me llegaba a preguntar de qué trataba el libro, cuando su trabajo era entrevistarme sobre el libro. Hay que leer. Es que todos tenemos que leer, porque muchas mamás me preguntan, ¿no? ¿Cómo le hago? Señora, tiene que leer usted, porque si usted no lee, el niño lo va a considerar
un deber, como es un deber comerse sus verduras mientras usted se come una gorda rellena de papa, ¿no? Entonces hay que leer. Esa sería mi respuesta. Digo, a lo mejor es algo muy tonto, no sé, pero mi mamá es maestra y a nosotros nos inculcó la lectura a lo mejor en Guadalupe, que es algo muy, ¿cómo te diré? A lo mejor de escasos recursos en la biblioteca pública y había almohaditas y a lo mejor algo tan sencillo así como eso ir. Y yo a mis hijos pues los traía ¿cómo se llaman las salas de lectura acá de niños con arte? Sí. Y son muy buenos lectores y yo no los obligué, sino que los dejé ahí y a lo mejor es algo tan tonto, pero nos falta ese tiempo de llevarlos a esos espacios a los niños, porque pues nada más estamos trabajando y queremos darles todo lo material, pero no les damos lo de nosotros. O sea, lo que hablaste de humanista, o sea, eso ya se acabó, o sea, eso ya es pura tecnología, ya no hay tiempo. No, pero no debemos decir ya se acabó, porque es cuando ya nos ganaron. Está perfecto, o sea, estás hablando de la solución, de lo que yo entreveo como la solución, lo que vislumbro como una posibilidad. No me digas nadie lo va a hacer, porque para eso estoy aquí. Háganlo por lo que más quieran, ¿no? ¿Cuál es la metodología que usa para leer los periódicos? Yo en algún momento de mi vida tuve trabajaba en el Colegio de la Frontera y ahí nos llegaban 2 periódicos, El Norte, Milenio, y yo leía digital La Jornada. Todos los días en la mañana lo primero que hacía era agarrar, además llegaba antes que todos, entonces agarraba los 2 periódicos y comparaba las notas y era muy interesante. Porque la misma nota se presentaba de manera muy diferente y totalmente de acuerdo con usted. Si lees más de un periódico, vas a encontrar la línea. Pues esa es mi metodología, la misma que la tuya. Pero ahora ya cambiaron la situación. Porque, por ejemplo, yo me niego a comprar El Norte, lo digo abiertamente, tiene hasta errores de ortografía y a mí me parece ofensivo comprar un periódico que tiene errores de ortografía. Sí. Pero además su línea es clarísima. Y con el tiempo se fue haciendo más y más y más de derecha e incluso han tenido escándalos donde parte de su consejo ha salido por alguna nota o por algún suceso. Entonces, bueno, pues me niego a comprarlo y digital no se consulta gratis. Sí. Milenio, desde el 2007 también se hizo más de derecha. Sí. Y ahora ya nada más me queda relativamente La Jornada y también checo el New York Times, que de repente me sorprende con notas, por ejemplo, sobre México que no se publican aquí ni en La Jornada. Sí. Entonces, actualmente sigo el New Yorker, el New York Times y La Jornada y paré de contar. Oye, pues estás muy bien, pero La Jornada también se ha ido sesgando gruesísimo. Sí, completamente. Pero esa es la metodología. De hecho, recuerdo mucho en un aniversario, creo que ya fue hace como 10 años de La Jornada, que el entonces subcomandante Marcos les mandó una caricatura que decía, él salía del bote de basura y el bote de basura decía crítica a AMLO. Sí, claro. Y La Jornada le puso un edit abajo que decía edit de La Jornada. Al contenido de este bote de basura, que era el subcomandante Marcos, saliendo del bote de basura, al contenido de esta basura, de este bote de basura se le acusa de hacerle juego a la derecha. Sí. En franca respuesta sí, pues nosotros le seguimos a AMLO, pues tú le sigues el juego al PAN, no, abiertamente, ¿no? Sí. Y sí, o sea, evidentemente, otro proceso, es una revista que ya no sigo, sí, precisamente porque los descubrí en francas mentiras. O sea, en mentiras abiertas. Sí. Diciendo notas donde yo incluso estuve presente en tal seminario que se expuso tal cosa y sale en la nota diciendo algo diferente. Sí. Entonces me siento pues un poco abandonada de noticias. Yo estoy igual que tú. No es la misma selección de periódicos, pero estoy igual que tú. Ahora, por ejemplo, esa es la ventaja de poder leer periódicos de fuera. Esa es una de las ventajas de lo que les digo, la mayor cantidad de conocimiento a disposición de todos nosotros y menos consultadas. La nota del New York Times sobre Iguala, insuperable. Claro, yo acabé tirada en el suelo llorando, ¿verdad? Pero insuperable. Entonces lo que tenemos que hacer es mediar, opinar, pensar como tú.
exacto como tú. Esa es mi metodología, tenemos la misma. Hola, una pregunta. Mejor dicho, una petición de consejo. Sé que no es tu favorito el mundo digital, sin embargo existe, y creo Sí. que en esta sala vemos algunos infiltrados en esa maquiavélica red social, que la usamos como una herramienta para ser subversivos e invitar a los padres de Sí. familia, a los Sí. jóvenes a Sí. leer. ¿Qué nos recomiendas a las personas que le hacemos la lucha por ser booktokers o personas que hablan de los libros en las redes sociales? No, pues les digo que lo sigan haciendo. Que lo sigan haciendo. Yo sé, por ejemplo, yo compré un libro hace unos meses que se llama Babel. Y buenísimo, 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 de una china que se llama Kwang. Y el anuncio en Amazon decía, lo leí porque TikTok me obligó. Yo no entendí mucho qué onda, pero ¿cómo lo leí? Porque, bueno, voy y le pregunto a Alberto Chimal, a cualquiera de mis amigos, todos están súper o sea, la única que está en una balsa anticuada soy yo. Y me dijeron, no, pues es que hay TikTokers que se dedican a la difusión de libros y hay gente que lee capítulos, como en algún momento se puso la Odisea en Twitter y la Ilíada era Homero o quién sabe qué, ¿no? Entonces me pareció muy bien. Lo que pasa es que yo me impaciento mucho y aparte yo soy muy anticuada, muy, muy, muy anticuada, pero anticuada de la Edad Media. Entonces, pues lo que te puedo recomendar es que lo sigas haciendo. Yo no estoy negando la existencia, estoy diciendo que hay un mal uso, ¿no? Por otra parte, si no existiera eso, me tendría que suscribir al New York Times de papel y se me iría muchísimo dinero ahí y aparte se me hace mala onda con los árboles y que, ¿saben? Todas las consecuencias, ¿no? Lo que significa en dinero y en gasolina traer un periódico desde Estados Unidos a mi casa. Entonces agradezco que exista la internet para el acceso al conocimiento. Yo creo que el TikTok, el booktuber y todo eso, significa que la tecnología está ahí, ¿no? Entonces lo agradezco. Oh. Ay, claro. No, sí, no, perfecto, por supuesto. Por supuesto. No, ese es un defecto mío, ¿eh? Yo no pretendo que sea una virtud. No. Soy una neurótica. No. ¿Alguien más? Yo. Dos pequeños puntos. Uno, sí, yo sí creo que los booktubers y personas que fomentan la lectura a través de medios internet y cosas por el estilo, creo que tienen un papel que están cubriendo muy bueno. Sí. Muchos de ellos pueden haber los falsos, igual que como pueden haber. Yo lo considero como cuando eliges qué quieres leer, sí. Pueden haber cosas. Se supone que podemos leer bobarismo, pues yo creo que también podemos leer booktubers bobarismo y punto, que no es el caso de mi compañera, que es una magnífica. Pero hay muchísimos otros, como un español, creo que es español, no sé, que tiene un montón de seguidores que leen libros por las reseñas que hace él. Entonces yo creo que sí hay booktubers que están haciendo una función muy importante para generar lectores. No es mi caso, yo no soy booktuber, pero bueno, yo creo también que para que podamos tener más lectores, yo creo que el gobierno sí tiene que invertir un poquito más de dinero para que cuando existen programas que están funcionando, poder extender a que esas personas dejen de ser tan voluntarias y comiencen a ser parte, personas que están recibiendo, porque a eso se dedican. Sí, pues yo a eso me dedico. Y actualmente tuve que poner mi línea y en lugar de ir 5 días a la biblioteca que yo tengo establecida en una institución privada, que por eso papá gobierno no apoya para nada, ¿sí? Ya estoy yendo 3 días, porque no me sale ni el gasto de gasolina ni nada. Sí me estoy explicando. Y qué triste que yo, que adoro mi espacio, tuve que poner mi línea porque no me alcanza para llegar al lugar. ¿Sí me explico? Entonces, eso de querer poner así las reglas así, eres voluntario, quién sabe qué, llega un momento en el cual el voluntario se profesionaliza y lo que está haciendo tiene un valor más allá trascendental. ¿Sí? Y yo me estoy peleando porque no manden niños en recreo con clase, porque quiero atender el espacio como espacio para que puedan estar.
¿sí? Entonces, realmente creo yo que hay que ser más dignificar el trabajo. Del el trabajo promotor de literario lectura, sí. en México no se le censura, se le ignora y se le pauperiza. Así es. Y por eso México realmente está lejos de tener realmente un país donde podamos de veras promover la literatura, las personas que decidimos hacerlo de tiempo completo. Por supuesto, ¿sí? Porque, tienes toda la razón. Y sí es súper importante porque generar lectores permite generar excelentes ciudadanos y excelentes estudiantes y excelentes personas que pueden dejar huella positiva en su entorno. Sí, entonces, yo estoy totalmente de acuerdo. Pues, totalmente de acuerdo. Pues sí, bueno, gracias. Gracias. Bueno, pues primero felicitarte. Creo que estas conversaciones y estas charlas con alguien que ama la lectura definitivamente es una manera de contagiarnos y que yo ya me llevo una lista de lecturas que tú sugeriste sin intención seguramente de promoverlas para conocer. Y también coincido contigo en el tema de las redes sociales, que es una realidad. Bueno, yo trabajo en una biblioteca privada de una universidad y nuestra preocupación es cómo acercamos a los universitarios a los libros cuando están inmersos en las redes sociales. Y creo que también tenemos que buscar como eso que tú haces aquí, es buscar como esos destellos, abrir la curiosidad. Y que también hay chicos curiosos y hay chicos que van a desarrollar reflexión y que seguramente, yo personalmente, por ejemplo, sigo mucho a Rosa Montero en Facebook y creo que es de las pocas escritoras que te contesta y que está como llevando su red, ¿no? No todos, pero identificas también, ¿no? Y creo que eso sí es una maravilla que las redes sociales nos propicia a los lectores acercarnos a nuestros autores, ¿no? Sí. Y creo que el propiciar reflexión, curiosidad, hará que quienes estén en las redes también tengan sus sesgos. Sí. Porque eso, nos guste o no, existe y seguirá. Sí. Pero tal vez las uses de otra manera más benéfica para ti, ¿no? Sí. Y eso quería comentar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y Rosa Montero es bien padre. ¿Nadie quiere preguntar nada? Hola, ¿qué tal? Yo soy estudiante de comunicación y la verdad me pareció muy interesante como nos explicaste este viaje de tomarse un poquito más en serio las redes sociales, ¿no? Solo quería hacer como que una pregunta que podrías hasta ser un poquito más detonadora para como poder buscar más, partiendo desde el hecho de que pues las redes sociales son más bien una tecnología que hoy en día nos ha permitido pues cesar esta cuestión de la impaciencia del ser humano, ¿no? Para comunicarse con los demás. Lo que en un pasado pudo haber sido una carta que tomaría meses en llegarle a tu persona, ahora toma segundos. Y esto siento que es lo mismo que está también ocurriendo con las inteligencias artificiales. Nosotros estamos prefiriendo estas tecnologías para comunicarnos o para generar lo que necesitamos generar. ¿Podría ser entonces que sea esta impaciencia también parte de este reto que tenemos que cubrir como personas para combatir la desinformación? Y esto también podría implicar la necesidad de revolucionar la forma en la que comunicamos nuestra información. Mira, tu pregunta me parece súper pertinente, pero tendría yo que tener otra hora para hablar de eso, porque es un tema que ahorita me tiene súper preocupada. Es que no sabemos aburrirnos ya, pero el aburrimiento es una
parte de nuestros procesos de aprendizaje, de reflexión, y se podría decir así de cómo se remansan los conocimientos y las experiencias. Una de las cosas que me gusta pensar es que Newton, cuando estaba debajo de ese árbol, no estaba checando su correo. Estaba en Marte, muchas de las ideas mejores vienen cuando uno no está haciendo nada. Entonces, pero ya no sabemos aburrirnos. Ya tengo como deporte en las filas ver a la gente viendo el celular, porque a mí sí me gusta aburrirme. En realidad no me aburro demasiado, estoy viendo a las personas, ¿no? Pero me parece que hemos desarrollado una capacidad. Yo soy, como les digo, modelo 1348 más o menos, pero la gente ha desarrollado una capacidad, los chicos han desarrollado una capacidad increíble para prestar atención a varias cosas al mismo tiempo. O sea, yo estoy viendo gente que va en el teléfono en la calle y estoy esperando que se caigan y no se caen, porque tiene una especie de radar, ¿no? Entonces yo estoy así pensando, madre, se va a caer en el hoyo, wow, va a pisar la caca de perro. No, tienen algo que yo no tengo, ¿no? Pero no sabemos concentrarnos. O sea, una cosa por otra. No podemos concentrarnos, no sabemos aburrirnos y no tenemos tolerancia. Somos muy impacientes. Esa es la palabra clave de todo lo que dijiste. Nuestra impaciencia. El esperar la carta es como, está en tiempo más humano que esa inmediatez, porque a veces no sabemos ni qué hacer con la inmediatez, no da tiempo de reflexionar. Yo todavía no acabo de digerir una noticia cuando ya me enseñaron la foto del siguiente minuto de la noticia. Pero yo estoy en un tiempo diferente porque estoy en mi casa. Y el gato tengo que cambiar la arena, hagan de cuenta, ¿no? Entonces, es el otro tema que me tiene preocupada, es qué está pasando con nosotros a nivel humano, con nuestra incapacidad de esperar, por ejemplo, de aburrirnos, de estar a solas con nuestros pensamientos, de no tener una sobreactividad. Entonces, te digo, sería cuestión de 1 hora más para que platicáramos eso, porque no tengo ninguna conclusión, pero sí estoy segura que es importante aburrirse. Era parte de lo que durante 20 siglos hizo la humanidad, a veces, cuando tenía tiempo. Se aburrían en diciembre, en noviembre, en los meses invernales, bajaba toda la actividad. Y luego venía el frenesí de la primavera, como los animales. Porque somos animales, ahora ya no existe eso. Llega la carta inmediatamente, como bien dices. En una novela de García Márquez dice un personaje, carajo, me tardé 6 meses en saber que soy huérfano, porque es en El amor y otros demonios, y entonces viene la carta de España al Caribe. Dice, 6 meses para saber que soy huérfano. Sí, es mucho tiempo, pero tal vez que te lleguen las fotos de todas tus tías, del lecho de muerte de tu mamá, de los médicos haciendo así o haciendo así, el emoticón que es tan infantil para expresar dolor y que usamos tanto, yo no, pero gente que quiero. Durante la pandemia, cuando moría gente, me ponía la carita esa que está llorando como un lago, ¿no? Pero es una carita chistosita también. Yo no quiero que me pongan caritas chistositas cuando se murió un amigo. Quiero que me digan, estoy partido en 2, ¿no? Entonces es tema para otra. Tienes toda la razón. Es detonante, como decías en tu pregunta, pero detonante de otra hora de choro y que tendrían que participar más ustedes. Me quedan 5 minutos. Pregunten ahora o callen para siempre, como dicen en las bodas. Verónica, retomando el título de tu ponencia y tomando esta palabra resistencia, ¿qué hacer como mediadores cuando hemos acompañado durante años a chicos? Sabemos que estamos por el buen camino de crecer con ellos como lectores y llegan a secundaria y no se resisten a esta inundación de todo lo que tú dices de cuestiones que no aportan
y dejan de ser lectores de la manera como fueron creciendo como lectores. Siguen leyendo, pero justo lo que tú dices, ¿no? Este contraste entre esa lectura que aporta y esa otra lectura que es el chisme barato que no aporta y hace crecer. Hay ¿Qué que haces? acompañar de todas maneras, yo creo. Esa es mi teoría. Y hay que pensar que, este es un misterio que yo tampoco entiendo. El adolescente deja el libro que lo acompañó cuando era niño y se pone los audífonos. Pero entonces la relación con la música se vuelve de una intensidad total. Yo quiero ver qué es eso. Quiero entenderlo. Quiero saber por qué la música les provoca esos estados verdaderamente de éxtasis. Yo quiero, me da envidia que la música provoque eso. Hay que acompañar, hay que oír esa música, hay que estar con ellos y hay que dar el libro, como quien no quiere la cosa. Esa es mi solución. Esa fue mi solución con los chicos que me rodeaban y que se volvieron adolescentes y que dejaron a Harry Potter por oír, por escuchar, pero que yo me di cuenta que la pasión que les provocaba el escuchar era una cosa gruesísima. Entonces acompañé como Dios me dio a entender y oí un montón de música que no siempre me gustaba. Pero bueno, tenía sus rasgos interesantes, ¿no? Quisiera agregar a lo que acabas de comentar en cuestión de los adolescentes. Sí se oye, sí. Trabajo con adolescentes también. Yo creo que uno de los problemas que tienen los adolescentes en cuestión de su relación con la lectura es que los adultos les censuramos lo que ellos quieren leer realmente. Y entonces, en ese acto de censura que hacemos los adultos, al quitarles los libros que quieren leer, los temas que quieren tratar, los hacemos a un lado de la literatura y no les permitimos, porque tenemos temor a que ellos van a averiguar cosas que nosotros no queremos que averigüen, ¿sí? Entonces, mi experiencia es que el adolescente que viene leyendo en primaria, si deja de leer en secundaria, es porque le censuramos lo que quiere leer, ¿sí? Mi opinión personal. No es porque, o sea, tienen la capacidad de usar redes sociales y de seguir leyendo si les permitimos leer. Tienen tanto miedo a mostrar lo que quieren leer, que a mí me tocó como una experiencia que yo no quería regañar al chico de tercero de secundaria, este ciclo pasado, y lo veo leyendo un libro que me llama mi atención, ¿sí? Entro al salón a dar ajedrez y veo al niño leyendo, que el ajedrez, por cierto, genera lectores, porque el ajedrez desarrolla todas las habilidades que necesita un lector, y yo doy ajedrez y literatura. Entonces, este chico, acto seguido, esconde el libro, ¿sí? Era un libro de tema fuerte, sexual, etcétera, etcétera, etcétera. No pude hacerlo, que sacar la mochila, y claro que no voy a meter mi mano porque sería una falta de respeto. Por más que le dije que yo no lo iba a reportar con nadie, cosa que no reporté con nadie, ¿sí? El joven no creyó en mí. Dijo, el libro es una chica de segunda de secundaria, y yo, oh my God, segunda de secundaria. Ya lo chequé porque se alcancé a leer y chequé el libro. Sí, es un libro altamente sexualizado, ¿sí? El que estaba leyendo quería averiguar de sexo el muchacho. Y claro, como que todos ¿de dónde lo queríamos consiguió? a esa edad. Como que todos quieren a esa edad y nadie quiere que averigüe. Y si nos vamos a las escuelas cristianas, respetuosamente respetando a todos los que sean aquí cristianos católicos, yo soy católica, ¿cómo les censuran temas? Como que si ellos estuvieran aislados del mundo. Pero bueno, esa es mi observación al respecto de por qué los chicos no leen en secundaria. Una última molestia. Como escritora, como lectora, ¿cree que la pandemia nos cambió algo en torno a la lectura? Miren, y la verdad es que yo siento que la pandemia nos cambió en todos los aspectos, pero que todavía no entendemos hasta qué punto nos cambió. Yo creo que sí hizo que mucha gente leyera más y que encontrara compañía en la lectura. Y por otra parte nos puso muy tristes a todos. Y por otra parte nos incorporamos demasiado rápido a lo que creemos que es la vida normal, con una carga de tristeza y de ansiedad muy fuertes. Entonces todavía no sé qué puedo yo decir de la pandemia. A mí me trajo muchísima tristeza, pero escribí y leí como nunca.
pero también me dejó muy triste. Y tuve que admitir que el Zoom me estaba ayudando mucho a sobrevivir. A mí y a mi esposo. Estábamos todo el día sentados ahí, en el Zoom con amigos. ¿Cómo estás? Y cada quien tomaba su copa. Era un poco triste, ¿no? Él no bebía, él tomaba Coca-Cola. Pero vamos a hacer una reunión del viernes y cada quien con su refresco a distancia. Ay, no, muy triste, muy vicario, pero más vale algo que nada, ¿no? ¿Ya? Ah. Aquí. Una última. En unas 2 oraciones. ¿Quién es Luciana? Ay, pues yo, obviamente. Siempre uno está ahí en los libros para niños sobre todo. En los de grandes no, pero en los de niños. Y todos mis libros son un animal que está feo, que a la mera hora no está tan feo, o un monstruo que a la mera hora es bueno. Porque yo era una calamidad cuando era chica, entonces soy yo. Gracias.